Golpe brutal a la cumbre de Estados Unidos. BRICS, México y Colombia destruyen la cumbre de las Américas y fracasa. Lo que debía de ser una demostración de unidad bajo el liderazgo de Washington, terminó en una humillación pública para Estados Unidos y para Trump. México, Colombia y varios países cercanos al bloque BRICS se negaron a obedecer las condiciones impuestas desde el norte, marcando el quiebre definitivo de un orden que había dominado la política hemisférica durante décadas. Este informe especial revela cómo los gobiernos de México y Colombia decidieron desafiar abiertamente a la Casa Blanca, rompiendo con una tradición de sumisión que muchos daban por eterna. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de las noticias que otros quieren esconderte. Ahora sí, continuamos. El tablero político continental explotó en cuestión de horas. La reunión, organizada bajo la tutela estadounidense, se vino abajo antes incluso de iniciar. Lo que debía ser una reunión solemne, presentada como un símbolo de unidad, terminó revelando la profundidad de la fractura que hoy atraviesa a América. La negativa de México, Colombia y otros países a aceptar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejó paralizados a los principales funcionarios estadounidenses, que esperaban convertir la cumbre en una exhibición de su agenda ideológica. En cambio, presenciaron cómo la narrativa que intentaban imponer se resquebrajaba frente a cámaras, diplomáticos y mandatarios de todo el hemisferio. La escena fue histórica. Mientras Washington intentaba ocultar el boicot, Gustavo Petro lanzó una frase que recorrió el continente: la cumbre había fracasado por el propio sesgo político de Estados Unidos. Pero esa declaración era apenas la superficie de algo mucho más profundo. Lo que estaba ocurriendo era una rebelión abierta, una respuesta colectiva a años de imposiciones. Por primera vez, América Latina mostraba que no estaba dispuesta a arrodillarse ante ningún imperio. El bloque BRICS siguió el episodio con atención y apoyó diplomáticamente a los países que decidieron resistir la presión. China y Rusia interpretaron el momento como una oportunidad estratégica para fortalecer su presencia en la región, mientras los grandes medios estadounidenses preferían hablar de injerencias externas antes que admitir la verdad. Lo que se estaba desplomando no era una reunión internacional, sino la autoridad moral con la que Estados Unidos había gobernado el continente durante generaciones. El detonante fue claro: la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese acto, que durante otras épocas habría pasado sin resistencia, ahora detonó una respuesta coordinada que dejó a Washington sin capacidad de controlar el rumbo del encuentro. La Cumbre de las Américas sufrió un golpe devastador que expuso, frente a todo el mundo, la pérdida de control de Estados Unidos sobre el continente. Lo que debía ser una demostración de liderazgo regional terminó convirtiéndose en un episodio de humillación diplomática para Washington. México, Colombia y varios países cercanos al bloque BRICS se negaron a aceptar las condiciones impuestas desde el norte, marcando el quiebre definitivo de un orden que durante décadas dominó la política hemisférica. Este informe revela cómo los gobiernos de México y Colombia decidieron desafiar abiertamente a la Casa Blanca, rompiendo con una tradición de obediencia que parecía inamovible. El tablero político continental explotó en cuestión de horas. La reunión, organizada bajo la tutela estadounidense, se vino abajo antes incluso de iniciar. Lo que debía ser un símbolo de unidad terminó revelando la fractura profunda que atraviesa América. La negativa de varios países a aceptar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejó paralizados a los principales funcionarios estadounidenses. La narrativa que esperaban imponer se resquebrajó frente a cámaras, diplomáticos y mandatarios de todo el hemisferio. Mientras Washington intentaba maquillar el boicot, Gustavo Petro lanzó una frase que recorrió el continente: la cumbre había fracasado por el propio sesgo ideológico de Estados Unidos. Pero esa declaración ocultaba algo aún mayor. Lo que estaba ocurriendo era una rebelión política de escala continental. Por primera vez, América Latina mostraba que no estaba dispuesta a inclinar la cabeza ante ningún poder. El BRICS siguió el episodio con atención y apoyó diplomáticamente a los países que resistieron la presión. China y Rusia vieron una oportunidad estratégica para fortalecer su presencia en la región, mientras los grandes medios del norte trataban de culpar a influencias externas, incapaces de admitir que lo que se desmoronaba no era una reunión internacional, sino la autoridad moral con la que Estados Unidos había gobernado el continente durante generaciones. El desencadenante fue la exclusión de 3 países considerados incómodos por Washington.
Ese acto, que en otro tiempo habría pasado sin resistencia, ahora desató una respuesta coordinada que dejó a Estados Unidos sin capacidad de controlar el rumbo del encuentro. Estados Unidos pretendía organizar una cumbre de la democracia, pero con una lista selecta de invitados que excluía a quienes consideraba enemigos ideológicos. Fue un error monumental. Claudia Sheinbaum rechazó asistir a una cumbre que discriminara a países de la región, y su postura desencadenó un efecto dominó. Petro se unió de inmediato y denunció que el encuentro era una farsa. Ambos gobiernos enviaron un mensaje firme de soberanía que resonó en todo el mundo. El BRICS respaldó esa posición y advirtió que las exclusiones ideológicas solo debilitan la unidad hemisférica. Mientras Marco Rubio intentaba culpar a los gobiernos progresistas, su voz ya no tenía impacto. El colapso del foro evidenció el giro histórico de México y Colombia, que dejaron de actuar como aliados incondicionales de Washington. Cuando Estados Unidos quiso imponer condiciones, ambos mandatarios se levantaron de la mesa y forzaron la suspensión total del evento, ejecutando un golpe político preciso y contundente. La salida de México derrumbó la imagen de la cumbre, y cuando Colombia adoptó la misma postura de soberanía, el evento quedó completamente desacreditado. El BRICS reaccionó de inmediato y respaldó a ambos países, calificando su decisión como un avance hacia la verdadera autonomía regional. Durante más de un siglo, Estados Unidos utilizó la doctrina Monroe para justificar intervenciones y presiones en América Latina, pero ese viejo orden se está desmoronando. Petro lo expresó con contundencia al decir que no puede haber una América grande si solo se busca engrandecer a Estados Unidos, mientras Sheinbaum sentenció que una cumbre que excluye deja de ser un espacio de integración para convertirse en un club de élites. El vacío dejado por Washington fue aprovechado inmediatamente por el BRICS. China ofreció impulsar proyectos de infraestructura, Rusia planteó expandir su presencia comercial, India propuso un corredor económico con Sudamérica. Y Brasil celebró la posición de sus vecinos. El mensaje era claro: si Estados Unidos quiere excluir, el BRICS quiere incluir. Y en ese contraste se define el nuevo orden mundial que está emergiendo. Este cambio es histórico. En otras épocas, un boicot latinoamericano habría pasado desapercibido. Hoy, en un mundo multipolar, equivale a una declaración de independencia diplomática. Marco Rubio soñaba con una cumbre que relanzara su carrera política, pero terminó convirtiéndose en el responsable simbólico del derrumbe del foro. Su postura terminó destruyendo el evento que él mismo intentó promover. Ahora la pregunta real es ¿qué viene después? América Latina ha demostrado que ya no está dispuesta a aceptar imposiciones. ¿Pero será capaz de sostener esta nueva autonomía? ¿Estados Unidos reaccionará con más presión o con más diálogo? ¿Y el BRICS aprovechará este momento para consolidar un nuevo equilibrio continental? Es tu turno de opinar. ¿Crees que este es el inicio de una verdadera independencia latinoamericana? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y acompáñanos para seguir analizando el cambio geopolítico que está transformando nuestro continente.